Hola y bienvenidos a La Puerta del Norte. De todas las películas del estudio Ghibli, El castillo ambulante probablemente sea mi favorita. Y mira que la cosa está difícil, ya que el estudio de animación nipón cuenta con tremenda lista de obras maestras. Siendo un irredimible fan de las historias de aventura y fantasía, para mí la cosa estaría reñida entre El castillo en el cielo, Náusica, y La princesa Mononoke, pero como decía antes, aunque me cueste mucho elegir una, El castillo ambulante es probablemente la que más disfruto ver. Pero hay algo que nunca me ha terminado de cuadrar del todo en lo que respecta al argumento de esta obra, y es todo lo relativo a las causas que llevan a que se desate la guerra entre las dos naciones enfrentadas. Y en particular, en lo que se refiere a la resolución del conflicto al final de la trama. Recuerdo que la primera vez que vi el final de la película quedé algo perplejo, por decirlo de alguna manera. Después de presenciar todas aquellas escenas llenas de tensión dramática, que hacían que las vieras con el corazón en un puño, se procedía a dar un cierre a la historia, atando unos cuantos cabos sueltos de manera apresurada y un poco cogida por los pelos en apenas un par de minutos. Demos un repaso rápido a esta última escena. Primero Sophie se da cuenta de que Calcifer tiene el corazón de Howl, y le convence para que se lo devuelva con la esperanza de salvarle la vida. Esto plantea la posibilidad de que sea el propio Calcifer quien muera, pero de alguna manera los dos consiguen sobrevivir. Quedaos con esto porque volveremos más tarde. Al verse liberado Calcifer del vínculo que tenía con Howl, este sale despedido en una explosión de júbilo por haber recuperado su libertad, pero al hacerlo, lo poco que quedaba en pie del castillo colapsa y el grupo se precipita por una ladera a toda velocidad. Pero Navet actúa rápidamente, y consigue hacerles frenar antes de que estos se estrellen, a cambio de quedar en un estado grave. Sofía agradece su sacrificio con un beso, y al hacerlo este se convierte en un joven, revelando su verdadera identidad como el príncipe del reino vecino. Entonces el perro de Madame Suliman retransmite la escena, haciendo que ésta sea testigo de todos estos acontecimientos. Tras lo cual la hechicera hace llamar al primer ministro y al ministro de defensa, declarando que ha llegado la hora de acabar con esta guerra sin sentido. Por último Calcifer regresa con el grupo y todos viven felices en una nueva versión del castillo, que si ya era difícil que molara más, ahora encima vuela. No me entendáis mal, me parece genial que la historia acabe con un final feliz, pero creo que es justo señalar que como mínimo, esta cadena de hechos plantea algunas preguntas. La primera interpretación que hice, y ya os adelanto que no es muy buena, era que Madame Suliman estaba enamorada de Howl, algo que por otra parte parece que podría ser cierto pero de eso hablaremos más adelante. Y que al ver que éste había expresado finalmente sus sentimientos por Sophie, y que estos fueran correspondidos, la anciana al fin habría asumido que nunca podría ser suyo, y que de alguna manera era este hecho el que habría causado que se decidiera por dar fin a una guerra que ella misma hubiera propiciado con el único fin de atraer a Howl, castigarlo por haberse alejado de ella, o incluso forzarle a que le entregara su corazón para acabar con la devastación que estaba asolando las dos naciones. Las razones que me hicieron considerar esta posibilidad tan enrevesada son varias. Por una parte, en ningún momento se me ocurrió relacionar la revelación de la identidad de Navet como un factor que hubiese sido determinante en las causas que habían llevado a la guerra. Incluso después de que la bruja del páramo le instara que convenciera a su padre para que acabara con la misma. Y la razón de por qué no fui capaz de sumar 2 más 2, es porque hasta ese punto de la película, en ningún momento había sido consciente de que hubiera ningún príncipe desaparecido. A menos que esté yo muy despistado, en la versión en castellano del castillo ambulante no se hace ningún tipo de mención a este hecho, aunque juraría que en alguna de las otras versiones que he visto, como la versión original en japonés o la que está doblada al inglés, sí que se menciona brevemente y muy de pasada que ha desaparecido el príncipe de un país vecino, pero igualmente se trata de un comentario que resulta muy fácil pasar por alto. Por todo ello, al ver la reacción de Madame Suliman a la escena que le muestra Hen, la asociación que hice fue que su decisión de parar la guerra tenía más que ver con Howl y con Sophie, y no tanto con el príncipe, y esta idea además quedaba reforzada por la frase que pronuncia la hechicera justo antes de convocar a los ministros. Howl ha encontrado a su amor, pequeño traidor. Se acabó el juego, que vengan el primer ministro y el ministro de defensa. Vamos a poner fin a esta guerra sin sentido. Sin embargo, después de que buscara información al respecto en internet y de que leyera la novela en la que está basada la película de Miyazaki, constaté que efectivamente la idea siempre había sido que la guerra fuera declarada por uno de los reinos al desaparecer su príncipe, acusando a la nación vecina de haberlo secuestrado. Por cierto, quiero aprovechar la ocasión para recomendaros que leáis esta serie de novelas escritas por la autora británica Diana Wynne Jones, a todos los que os guste la literatura de fantasía. El primer libro de la trilogía es en el que está directamente basado El castillo ambulante, el segundo se titula El castillo en el aire, aunque no tiene nada que ver con El castillo en el cielo de Ghibli, y el tercero se llama La casa de los 1000 pasillos. El que más disfruté yo fue el segundo, que se sitúa tras los hechos narrados en El castillo ambulante pero desde el punto de vista de nuevos personajes, y está fuertemente inspirado en la imaginería de las 1001 noches. Retomando el hilo, debo decir en mi defensa,
que soy de los que consideran que la trama de una obra y todas las claves para ser capaz de seguirla de principio a fin, deberían encontrarse en dicha obra, y no requerir de consultar fuentes externas para poder responder a posibles incógnitas que no hayan quedado resueltas explícitamente. Aunque por otro lado es bien sabido que Miyazaki plasmó deliberadamente su posición crítica con respecto a las acciones de Estados Unidos en el contexto de la guerra de Irak a través de la dirección del castillo ambulante, planteando el sinsentido que supone una declaración de guerra por causas no justificadas o comprensibles. Como también es bien sabido que el director japonés ha expresado en distintas entrevistas que considera al público general estadounidense y por extensión al resto de occidentales, como una audiencia con una capacidad de entendimiento limitada e incapaz de seguir una trama a menos que se nos dé todo muy mascado, y que precisamente se propuso probarlo con esta película, produciendo una obra que supusiera un reto intelectual para el público de Occidente. Así que supongo que todo esto quiere decir que soy la representación perfecta del concepto que el propio Miyazaki tendría de mí. Pero dejando a un lado los motivos de la guerra por el momento, lo que sí podemos determinar con total seguridad, es que alguien embrujó al príncipe desaparecido. En palabras del propio Howl, la maldición que éste sufría era tan poderosa que ni él mismo podría deshacerla, y que debido a ello debía de quedarse fuera del castillo cuando decide transformarlo y trasladar sus salidas a nuevas ubicaciones. En cuanto a quién podría estar detrás de dicha maldición, o las razones que podría haber tenido para hacerlo, lo desconocemos por completo. Y aunque resolver estas incógnitas no resulta en absoluto necesario para comprender la trama o disfrutar de la película, lo cierto es que estas cuestiones siempre me han generado mucha curiosidad y me han estimulado para teorizar sobre las distintas posibilidades. Así que esto es precisamente lo que vamos a hacer hoy, pero quiero dejar claro que no se trata de intentar resolver posibles agujeros de guión, o de proponer una respuesta que pretenda ser aceptada como canónica por los fans. Y desde luego no necesito satisfacer una necesidad de reconciliarme con esta magnífica obra, ya que mi capacidad de disfrutarla, jamás se ha visto comprometida por ninguna de estas cuestiones. Lo que voy a hacer es sobreanalizar innecesariamente una película que amo, con la única intención de divertirme, así que ya va siendo hora de que cojamos nuestra lupa y nos pongamos nuestro mejor gorro de detective, para empezar a echar un ojo a nuestros sospechosos habituales, y algunos quizá no tan habituales. Antes de continuar, déjame decirte que este vídeo está patrocinado por mí mismo, y es que como ya he comentado en vídeos anteriores, soy artista freelance y a lo largo de los últimos años he trabajado creando arte para videojuegos y cómics entre otros, así que si tienes algún proyecto creativo y te gustaría contar con un ilustrador o artista conceptual, puedes ponerte en contacto conmigo utilizando el correo del canal. También puedes seguirme en mis redes para estar al tanto de todos mis proyectos artísticos y ayudarme a crecer y ganar exposición. 1.000.000 de gracias de antemano, y ahora sigamos con el vídeo. Empecemos por la mencionada Madame Suliman. Sin duda la poderosa hechicera real sería una candidata interesante en lo que se refiere a sus capacidades mágicas, habiendo sido maestra en el pasado tanto de la bruja del páramo como del propio Howl. Además, a lo largo de la trama podemos ver cómo utiliza su posición privilegiada y alto estatus para manipular a magos y brujas, forzándoles a emplear sus habilidades mágicas para el beneficio de su nación, y limitando o arrebatando los poderes de aquellos que únicamente los utilizan con fines egoístas. Por lo que tenemos precedentes de un cierto comportamiento calculador y maquiavélico, no teniendo reparos en atraer a sus objetivos con toda clase de pretextos con tal de lograr sus fines. En cuanto a sus motivaciones, podríamos retomar mi teoría anterior y suponer un escenario en el que ella habría sido la artífice detrás de la guerra, al haber convertido al príncipe de la nación vecina en un espantapájaros condenado a vagar sin rumbo por los páramos. Sin embargo, dudo mucho que este fuera el caso, ya que además de tratarse de un plan demasiado enrevesado y cuyas repercusiones serían muy difíciles de prever, tendría más sentido que hubiera encarcelado al príncipe en lugar de dejarlo en libertad, arriesgándose a que alguien pudiera deshacer el hechizo como de hecho acaba ocurriendo. Además de esto, este perfil de antagonista realmente no me termina de encajar con el estilo narrativo del resto de películas de Miyazaki. Con algunas contadas excepciones, generalmente las figuras antagónicas en la mayoría de sus películas suelen presentar aspectos que redimen sus actos, o hace que estos puedan ser justificadas una vez comprendemos las complejidades detrás de sus motivaciones. Algo que podemos ver en el propio castillo ambulante con la figura de la bruja del páramo, quien se nos presenta a priori como una villana irredimible, y sin embargo acaba teniendo su redención y cabida en el grupo de nuestros protagonistas. Por todo ello me inclino más hacia la idea de que Madame Suliman sea un personaje que si bien puede actuar como un antagonista en un momento dado y que carece de reparos a la hora de cruzar ciertas líneas, en realidad sus acciones vienen motivadas por un compromiso genuino con la nación a la que sirve y por una actitud moral en la línea de que el fin justifica los medios, en lugar de actuar con fines puramente egoístas o caprichosos. A falta de un móvil convincente, tendremos que levantar las sospechas sobre Madame Suliman al menos por el momento, pero mantendremos un ojo sobre ella y no dudaremos en volver a interrogarla si advirtiéramos cualquier tipo de patrón sospechoso en sus actividades.
Pasemos al siguiente de nuestros sospechosos, y si bien decíamos de Suleiman que dudábamos acerca de que fuese una persona con tendencias a utilizar sus poderes mágicos por capricho, el siguiente elemento de nuestra lista constituye el caso completamente opuesto. Hablemos de la bruja del páramo. Sin duda esta es una de las figuras sobre las que recaen mayores sospechas. A lo largo de la película la vemos imponer maldiciones por puros arrebatos de celos, así como emplear a sus secuaces y recurrir a todo tipo de tretas para lograr su ansiado objetivo de obtener el codiciado corazón de Howl, algo que parecen compartir prácticamente todas las figuras femeninas que aparecen a lo largo de la trama. La bruja es altiva y orgullosa, y parece disfrutar del temor que su presencia y reputación producen, canalizando sus frustraciones amorosas y carencia de reconocimiento a través de comportarse como una auténtica villana cuya maldad resulta casi paródica. Y no nos costaría demasiado imaginar un escenario en el que hubiera manifestado interés por nuestro príncipe, y que al verse rechazada por éste, le hubiera lanzado la maldición que le convertiría en un espantapájaros en uno de sus arrebatos de ira. De hecho sabemos que la bruja considera atractivo al príncipe y no duda en tirarle los trastos de inmediato en cuanto su maldición se rompe, llegando a declarar que conocía tanto el hechizo como la manera de anularlo, que en este caso consistía en recibir un beso de su verdadero amor. Además el hecho de que la apariencia de la bruja hubiese cambiado por completo tras su encuentro con Madame Suleiman, explicaría por qué el príncipe no la reconoce como la autora del crimen. Como vemos la cosa pinta muy mal para nuestra estimada bruja, pero hay algo que podría hablar en su favor, y es que al recuperar el príncipe su verdadera forma, la reacción que ésta manifiesta parece estar más alineada con la de ver a alguien por primera vez. Y si bien es cierto que había manifestado recientemente cierto estado de confusión y rasgos de demencia como consecuencia de recuperar su verdadera edad, en las escenas finales su actitud nos da a entender que ya habría recuperado en gran parte la lucidez. Además y para ser honestos, el hecho de que su culpabilidad sea tan convincente la convierte de hecho en una candidata bastante aburrida, y nosotros buscamos algo menos predecible y que tenga un poco más de jugo. Aún así sigue siendo nuestra sospechosa número 1, por lo que la mantendremos toda la noche en la sala de interrogatorios para seguir generando presión, y si no encontramos a otro posible culpable que nos resulte más convincente, procederemos a encerrarla sin contemplaciones. Ya que todo el mundo sabe que es mejor mandar a prisión a alguien inocente y archivar el caso, que seguir tratando de encontrar al verdadero culpable con el jaleo que ello conlleva, únicamente con el sobrevalorado objetivo de hacer justicia. Pero de momento continuemos con nuestra investigación, que al menos parezca que nos ganamos el sueldo. La cosa se pone literalmente caliente, ya que el siguiente en nuestra lista no es otro que Calcifer. Calcifer es un demonio y por lo que sabemos bien podría ser la entidad con mayor poder mágico de toda la trama del castillo ambulante, por lo que sin duda sería plausible que alguien con sus capacidades fuera capaz de lanzar una maldición tan poderosa. Sin embargo, a pesar de sus intentos de hacernos creer que es un demonio muy temible, lo cierto es que en la práctica ha probado ser bastante más dócil e inofensivo de lo que probablemente le gustaría admitir. Además de que a pesar de identificar inmediatamente la influencia de una poderosa maldición en Navet, no da ninguna muestra que le identifique como el posible perpetrador de la misma. Ni tampoco recibe acusación alguna por parte del afectado, por lo que las sospechas sobre él quedarían completamente disueltas. Honestamente, solo le hemos hecho venir porque mola mucho y para tener la oportunidad de ver el castillo de cerca y sacarnos una selfie. Vayamos ahora con Howl. No hay duda de que Howl es también un mago extremadamente poderoso, por lo que de haber una buena razón de por medio, entraría dentro de lo posible que lanzase un conjuro de estas características sobre alguien. Se me ocurren dos posibles razones que podrían llevar a Howl a utilizar sus poderes para un fin semejante. Uno sería proteger a sus seres queridos, ya que de hecho la mayoría de veces que lo observamos utilizar magia durante la película es precisamente con este propósito. La otra sería intentar poner fin a la guerra, pudiendo observar a lo largo de la trama cómo sus esfuerzos por detener a los bombarderos le llevan hasta extremos que bien podrían haberle costado su humanidad. Pero es precisamente este profundo sentimiento antibelicista lo que descartaría la posibilidad de que hubiera tenido algo que ver con la desaparición del príncipe, que fue lo que causó la guerra en primer lugar, a menos que lo hubiera hecho de manera inconsciente. Si atendemos a las actividades de Howl, enseguida nos llamará la atención el hecho de que en la práctica es como una especie de hechicero freelance, de manera que gente de toda clase acude a los lugares en los que ejerce con sus distintas identidades y le hacen encargos de todo tipo, como podrían ser pociones, como el que encarga una barra gallega en la panadería de la esquina. Es posible por lo tanto que alguien hubiera utilizado las habilidades del mago para hacerse con un conjuro y utilizarlo con fines perversos. Puede que alguien que sí tuviera un interés particular en fomentar que la guerra se desencadenase, quizá alguna figura en las sombras relacionada con la producción de armamento militar a gran escala. Pero me cuesta imaginar qué tipo de pretexto podrían haber utilizado para obtener un conjuro que pudiera convertir a alguien en un espantapájaros, y todavía más me cuesta concebir que alguien pudiera haber engañado al astuto mago tan fácilmente. Sin embargo, puede que la respuesta no tenga tanto que ver con un engaño, sino con un error, y es que recordemos que Howl no es una persona particularmente ordenada,
algo que llevará a Sophie por el camino de la amargura, y combinando este hecho con sus repentinas crisis causadas por sus inseguridades, podría haber dado lugar a que alguno de los encargos se hubiera traspapelado, y Marco hubiese entregado otro completamente distinto al cliente por error. Lo que nos lleva a uno de nuestros últimos sospechosos, el propio Marco. Y es que si hablamos de errores, no hay que desestimar la posibilidad de que el joven aprendiz de Howl, quien recordemos se encuentra realizando algo parecido a unas prácticas en hechicería, y aunque durante la película solo lo vemos encargarse del trato con los clientes, podemos asumir que es bastante probable que también haya sido iniciado en el uso de la magia por su maestro. Hubiese sido él quien hubiera tomado la iniciativa de ocuparse de un encargo en ausencia de su maestro para probarse a sí mismo que es capaz de hacerlo, y que debido a su inexperiencia hubiese realizado un encantamiento con consecuencias no deseadas. Bien es cierto que por lo que podemos ver Marco parece ser un asistente bastante competente, pero en cualquier caso no hay que olvidar que es solo un niño, por lo que no sería tan descabellado que hubiese cometido un inocente error que hubiera podido dar origen a una guerra que habría causado caos y destrucción masiva a lo largo y ancho de las dos naciones enfrentadas. Pero dado que ni en el caso de Howl ni en el del pequeño Marco, contamos con ningún tipo de evidencia a este respecto, todas estas hipótesis carecerían de fundamento, por lo que no tendríamos una base sobre la que plantear una acusación real. Vaya, parece que nuestra investigación se ha ido desinflando a medida que hemos ido analizando a los últimos sospechosos de nuestra lista, y no queda mucho más de dónde sacar, ya que hemos investigado prácticamente a todos los usuarios con habilidades mágicas. Espera un momento. Es posible que todavía nos quede un último candidato, uno que podría haber pasado inadvertido como si de un ratón se tratara, a pesar de que ha estado delante de nosotros todo este tiempo desde el principio. Pero sé lo que estáis pensando, Sophie no tiene capacidades mágicas, al menos no que sepamos. Pero a pesar de que decíamos al principio que todas las claves para interpretar una obra deberían hallarse en dicha obra, es mi teoría y son mis reglas, así que me vais a permitir que haga un poco de trampa y recurra a cierta información adicional que se nos proporciona en el libro pero no en la película. Y es que en el libro efectivamente se nos da a entender que Sophie siempre ha sido capaz de utilizar la magia, pero que lo hacía de manera inconsciente. En concreto, lo que el libro nos da a entender es que Sophie posee la habilidad de dar vida a las cosas, más o menos, y esto sería lo que explica que en la película tanto Calcifer como Howl puedan sobrevivir cuando se suponía que uno de los dos no podría hacerlo, algo que mencionamos al principio del vídeo y que os dije que ya volveríamos a ello. Sin ir más lejos, en el primer capítulo del libro, llamado, en el que Sophie habla con los sombreros, podemos ver a Sophie hablando con los sombreros, ¿quién lo habría imaginado?, mientras trabaja con ellos en la tienda de la familia. Y lo que parece estar implícito en el libro es que las cosas que Sophie les dice a cada uno de los sombreros acabarán aplicándose a sus futuros dueños. Algunos ejemplos de las frases que Sophie pronuncia mientras les habla a los sombreros incluyen: «Tú tienes un encanto misterioso», le dijo a uno cubierto por un velo con algunos brillos. Y a otro ancho, de color crema y con rosas por la parte inferior del ala, le soltó: «Tú vas a casarte por dinero». Pero uno que me llama la atención particularmente es el siguiente. Y a uno de paja, de color verde oruga y con una pluma rizada: «Tú eres tan joven como una hoja primaveral». El hecho de que Sophie utilizara términos de objetos específicos como puede ser en este caso una hoja, me hace plantearme si la magia innata de Sophie sería lo suficientemente poderosa como para que el futuro dueño del sombrero se transformase de hecho en aquello con lo que lo comparaba cuando conversaba con él. Siendo así, sería posible que Sophie hubiera comparado cierto sombrero con la simpleza de un espantapájaros, o quizá hubiera dicho que le parecía tan insulso y ordinario como un nabo. Pero me gusta más pensar que sus palabras hubieran tenido un significado algo más profundo, algo en la línea de: «Nadie será capaz de ver lo que eres en realidad hasta que tú mismo reconozcas tu valor». Y teniendo en cuenta que gran parte del desarrollo de Sophie como personaje gira en torno al conflicto interno que experimenta debido a la falta de confianza en sí misma, me parecería en cierto modo poético que dicho conflicto interno se hubiera manifestado como un conflicto bélico entre dos naciones por pura casualidad. De hecho, cabe dentro de lo posible que incluso Sophie no le hubiera dirigido directamente estas palabras al sombrero en cuestión, sino a sí misma reflejada en el espejo, y que el sombrero simplemente hubiera asimilado la magia contenida en sus palabras. Y si algo sabemos de nuestro amigo Navet, es que precisamente lleva sombrero. No me refiero al sombrero con el que le vemos durante la mayor parte de la película, sino a este otro sombrero. Y a este respecto cabe decir también que aunque en la película solo la vemos trabajar con sombreros de mujer, por el libro sabemos que en realidad en la tienda trabajaban también con sombreros de hombre, por lo que siendo una tienda reconocida no sería de extrañar que un cierto príncipe viajero hubiera pasado para encargar un sombrero a medida a la madre de Sophie sin revelar su identidad, y sin haber tenido ocasión de conocer a la joven que se encargaría de cumplir con dicho encargo. En cuanto al requisito necesario para romper el hechizo, al recibir un beso de Sophie, de quien se había enamorado, el príncipe habría interpretado esta muestra de afecto como una prueba de su valor, permitiéndole recuperar su verdadera forma. Nos queda un cabo suelto, y es que según la bruja del páramo, ella conocía tanto el hechizo como la manera de romperlo, siendo esta el recibir un beso de su verdadero amor.
Es cierto que la película nos da a entender que las personas experimentadas en el uso de la magia parecen ser capaces de leer cualquier hechizo o maldición como si de un libro abierto se tratara, por lo que podría ser que la bruja verdaderamente fuera capaz de conocer los aspectos específicos de un determinado hechizo sin esfuerzo. Si este fuera el caso, quizá el encantamiento original de Sophie hubiese sido algo más parecido a: nadie podrá verte como lo que realmente eres hasta que encuentres a tu verdadero amor. Pero dado que la bruja solo menciona que conoce el hechizo después de que Sophie lo rompiera con su beso, también cabe la posibilidad de que la anciana simplemente hubiera malinterpretado el hechizo y lo hubiera identificado erróneamente como uno de los que ella conocía, al ser la resolución de uno y otro indistinguibles en la práctica. Y yo prefiero pensar esto porque la verdad es que me gusta más mi primera propuesta, por lo que comentábamos acerca de lo poderosa que resultaría su relación con uno de los temas centrales alrededor de Sophie, como es la confianza en uno mismo. Así que esta sería para mí la resolución perfecta a la gran incógnita que nuestra exhaustiva investigación trataba de esclarecer. Cerrándose un círculo de magia perfecto, al ser la misma persona que embrujó a Annabeth, quien acabaría por desembrujarlo. Antes de que vayas a los comentarios, soy consciente de que en el mundo del castillo ambulante existen otras muchas personas capaces de usar la magia y que podrían haber sido los responsables de la desdicha de nuestro príncipe, y que en la película simplemente no los hayamos conocido. Pero esto no habría tenido ningún interés para mí, ni hubiera hecho que me lo pasara tan bien con esta historieta a lo Scooby-Doo que me he montado. Por lo que espero que tú también lo hayas disfrutado y que te animes a revisitar esta gran película. O quizá a que la veas por primera vez. Seguro que no te arrepentirás. Si te gusta este contenido, considera apoyarme en Patreon para que pueda seguir siendo capaz de mantener el ritmo de 2 vídeos a la semana. Alternativamente, dejar un buen like o suscribirte también ayuda un montón. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¿Te atreves a desafiar a la bruja del páramo? ¡Qué valiente! ¿La bruja del páramo? Lo mejor de este hechizo es que no puedes contárselo a nadie. Saluda de mi parte a Howl.